Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Continuando con la construcción de los personajes, hoy vamos a tratar acerca de los villanos. Perdón. Excellent. Una de las bases de toda historia, sin importar el género, es el conflicto. Forma parte de toda la narrativa y de todos los arcos argumentales en todos los libros. ¿Y en qué se basa el conflicto de toda obra literaria? En la eterna lucha entre el bien y el mal, la oscuridad contra la luz. Y así como existe obviamente el protagonista que va a ser quien llevará el peso de la historia y que va a ser quien va a resolver el conflicto, a quien para efectos hoy llamaremos el héroe, también existe su contraparte, que es el villano. Nuestro villano tiene que estar construido con la misma importancia con la que se construye al protagonista. Es decir, tiene que ser un personaje principal y complejo. Incluso puede llegar a tener mayor importancia en la historia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos es a través, pues a causa del villano, que se crean los obstáculos del héroe y es quien guía o es quien crea el camino del héroe para llegar a la resolución del conflicto. Muy bien, antes de empezar voy a aclarar algo muy importante. La diferencia entre antagonista y villano, que no es lo mismo. Muchas veces se suele confundir, o mejor dicho, se suele asociar de que villano y antagonista es lo mismo. Sí y no. Me explico. La diferencia es que el antagonista es quien se enfrenta al protagonista, igual que el villano. Sin embargo, el antagonista no necesariamente significa que sea malo. Ya voy a explicar eso dentro de un momento. Entonces, esto significa que todos los villanos son antagonistas, pero no todos los antagonistas son villanos. Ahora bien, voy a explicar rápidamente las diferencias o los tipos de antagonistas para luego explicar los tipos de villanos y nos vamos centrando en ello allí, ¿vale? Entonces, los tipos de antagonistas son, primero, el contrincante. Este tipo de antagonistas no necesariamente es malo. De hecho, él lo que hace es competir con el héroe para lograr un objetivo y utiliza todos los medios que estén a su alcance con tal de lograr el objetivo de deseo antes que lo haga el héroe. Número 2. El antagonista conciencia. Go to the extraction point, Ethan. I know what this means, but I can't. I'm not authorized. Go to the extraction point, Ethan. Go to the extraction point. El mismo nombre ya es medio autoexplicativo. Es un tipo de personaje que tiene unos valores éticos demasiado altos y entonces frena al protagonista o frena al personaje principal cuando él intenta hacer algo, cuando intenta llevar un camino que va en contra de ese estricto código moral y entonces crea conflicto. Número 3. El protector. I don't lie. I protect and I feed and I teach. And all I ask of you is that you follow 3 simple rules. 3 rules. And you know what? You can't even do that. Este tipo de antagonista se ve en casi todas las historias que tienen que ver con la familia. El padre, la madre, el hijo, la hermana, cualquier tipo de personajes de este índole que se cruza, o el mejor amigo, que se cruza con el protagonista, tiene bajo su código de ética o bajo su visión de que intenta protegerlo sobre este tipo, sobre la historia o sobre el conflicto hacia donde va encaminado el protagonista. Entonces crea el conflicto al intentar salvarlo, por decirlo de alguna manera. Y por último, estamos hablando de los antagonistas más comunes, porque si me pongo a hablar de toda la clase de antagonistas, tenemos horas hablando aquí. El último, que es también muy popular y que se usa mucho, es la naturaleza. Un tsunami, un terremoto, un huracán, todos los desastres naturales, por definición, no son malos. Son causas naturales del entorno, pero obviamente crean el obstáculo en el protagonista dentro de la historia. Estos son los principales antagonistas que te vas a conseguir comúnmente en la mayoría de las obras literarias. Entonces, es importante que se sepa de que el antagonista no es precisamente malo. Sí puede crear conflicto y sí puede crear encuentros, choques con el protagonista, pero no necesariamente significa que sea malo. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de villanos, que es lo que nos vamos a centrar aquí hoy. Recuerden que todos los villanos sí son antagonistas. De igual manera existen muchísimos tipos de villanos, pero yo les voy a hablar acerca de los más comunes. Primero, la mente criminal. You got one part of that wrong. This is not meth.
Este tipo de villanos es altamente inteligente, pero muy cruel y corrupto. Resulta ser, dentro de la literatura, uno de los villanos más complicados y difíciles de vencer, porque debido a su ingenio y debido a su inteligencia, crean un conflicto bastante complicado para el héroe a derrotar contra este tipo de villanos. Otra particularidad que tienen los villanos de tipo mente criminal es que es muy difícil conseguirle fallas a su lógica. Explican su plan malévolo o explican de una manera tan bien diseñada y tienen ese tipo de carisma tan bien hecho que a la hora de expresar sus ideas te es difícil conseguir errores o te es difícil estar, digamos que, en contra de lo que él dice. Por eso es que en muchos casos este tipo de villanos tiende a tener una aceptación muy grande en el lector e inclusive algunos llegan a tomarle más cariño a este tipo de villanos que al mismo héroe. Número 2. El esquizofrénico. Any for God's, Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. Any, please. Muy bien. Lo más importante de este tipo de villanos es que con estos no se puede razonar. No existe manera de conseguirle un hueco en esa desastrosa mentalidad que tiene. Regularmente estos tipos de villanos tienen algún trauma o han tenido algún tipo de pasado turbio que lo hace es lo que es. Y por supuesto están enfermos, con lo cual los hace extremadamente difíciles de tratar, son muy impredecibles y poderosamente violentos. Número 3. Sociedades malvadas o corporaciones. What do you propose? I propose that we end the world, but on our terms, an orchestrated apocalypse. Este tipo de villanos se consigue mucho dentro de las historias distópicas o las historias post-apocalípticas, donde el mundo está justo antes, durante o después de algún tipo de catástrofe mundial de proporciones exorbitantes. Entonces nuestro protagonista se ve en la ardua labor de vencer a un enemigo muy poderoso y de muchas facetas para poder resolver el conflicto, ya sea para evitar el desastre que está por llegar o para acabar con algún tipo de tiranía impuesta o déspota dentro de esta sociedad que se ha hecho luego de que el mundo ya se haya acabado. Y el otro tipo de villano que es muy común en la literatura es la representación del mal. Este tipo de villanos es muy común en las historias de terror y en las historias de fantasía. Representa todo lo malo que puede existir en tu historia. Es totalmente incapaz de tener algún tipo de bondad. Es la antítesis por excelencia de toda clase de virtud. En la mayoría de los casos es muy poderoso y cuentan también con un gran séquito o una gran cantidad de seguidores. Como por ejemplo... Por supuesto, existen otra clase de villanos, pero para no extendernos, pues estos son los más comunes que conseguimos regularmente en la literatura. Muy bien, ahora le voy a dar las pautas para crear un buen villano. Es importante destacar, y lo primero que tienes que tener en cuenta, es que tienes que saber diferenciar en que el personaje que estás creando en realidad es un villano y no un antagonista. Me explico. Si tú no construyes tu villano de una manera bien estructurada, puede que consigas huecos en su personalidad que harán mella en tu historia. ¿Qué significa esto? Que tu villano va a perder validez y en consecuencia la historia perderá impacto. Por ejemplo, si las razones de tu villano no tienen la suficiente fuerza ética o el suficiente código moral que puede llegar más adelante a cambiar su percepción o su forma de ver las cosas, termina siendo un villano un poco flojo, con poca voluntad. Y en consecuencia no se necesitará mucho para ser vencido, con lo cual tu final pierde impacto. Ahora bien, ahora que ya tenemos bien descrito que nuestro antagonista es realmente un villano, les voy a dar las pautas para que creamos un personaje malo, de verdad memorable. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un buen villano? 1. El propósito. Purpose that connects us, purpose that pulls us, that guides us, that drives us. It is purpose that defines. Tu villano tiene que tener una razón poderosa y de peso para ser como es. No caigamos en el error de crear un malo simplemente porque sí. No hagas eso. Es importante que cuando estructures la motivación de tu villano sepas darle esa justificación que sea creíble,
que sepas que sus acciones, que si bien son contrarias a las del héroe, y que si bien si él logra su propósito acabará con el mundo o el héroe quedará destruido, pues tiene que saber entender de que lo que él hace, el lector tiene que saber entender de que lo que el villano lo está haciendo para él es algo correcto. Es como una especie de incomprendido. Por mucho de que él esté haciendo las cosas mal, para él no las está haciendo mal. Entonces para él no está equivocado. Sí, yo sé que suena descabellado y sé que suena loco, pero tú tienes que darle una creencia justificable y viable para este villano que tenga un propósito. Algo que se sepa de que él lo que está haciendo para él está bien y los demás están equivocados. Número 2. El contraste. Este apartado es muy importante, puesto que a la hora de construir tu villano tienes que quedar bien delimitado esa delgada línea entre el bien y el mal con respecto al héroe. ¿Por qué? Porque en la vida, en el mundo real, no nos conseguimos con situaciones que son absolutas entre blanco o negro, bien o mal. Siempre existe ese matiz moral que le da ciertos grises, entonces, dependiendo de ese tipo de matiz, es lo que le da peso a una u otra cosa, que es lo que le da la razón. Pasa igual con tus libros. Debes tener mucho cuidado entre lo que define al héroe y lo que define al villano. Y estas definiciones tienen que ser lo suficientemente contradictorias para que se sepa entender que una cosa es buena y una cosa es mala. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el villano tiene unos valores éticos o morales que se asemejan o se acercan mucho a los del héroe, el lector va a llegar a un punto en que no va a saber muy bien cuál es el propósito del conflicto. Porque puede pasar, y ha pasado, de que el lector se encariñe más con el villano que con el héroe. Pero, aunque el lector se haya enamorado muchísimo del villano, eso no significa que no quiere que el héroe gane. Por lo cual, el conflicto tiene que estar en el medio. Y muy bien delimitado, de una parte tiene que estar el villano y de la otra parte tiene que estar el héroe. Bien marcados y bien delineados para que hagan contraste y el lector sepa cuál es el conflicto y quién es el verdaderamente bueno y quién es el verdaderamente malo. Número 3. Poder. Todo buen villano es poderoso. Tal vez no sea en dinero o no sea con estatus, pero lo importante es que al momento del comienzo de tu historia, el villano es un obstáculo invencible, que lo que hará que el protagonista vaya a vencerlo, ya sea porque sea el elegido o la elegida, o porque simplemente se le presenta como un reto y hay que acabar con él. Número 4. Presencia. Todo buen villano, todo villano que se respete tiene rasgos que son inolvidables, ya sea por la vestimenta, ya sea una cicatriz, ya sea inclusive hasta un tic nervioso. Pero la presencia del villano dentro de la historia tiene ese aura que le hace que lo convierta como un ser omnipresente. Eso significa de que aunque el villano no esté precisamente en la escena, su presencia se note en la historia. Número 5. Sobrenombres. Esta particularidad se consigue mucho en las historias de fantasía o en algún thriller policíaco donde la prensa le asigna un sobrenombre al villano. Pero en las historias de fantasía suele suceder que al villano se le asigna un sobrenombre que le da poder y le influye ese tipo de intimidación en la población. Existe el sobrenombre más común en todas las historias de fantasía en el villano, que es el Señor Oscuro. Y refiriéndonos a un villano muy particular, tenemos el que no debe ser nombrado. ¿Pero qué significa esto? Que ya al decir eso, ya decir su sobrenombre, ya sabes a quién te refieres y sabes que es un personaje que no puede ser tomado a la ligera. Es un villano. Y por último, pero no menos importante, está la debilidad. Tengan mucho cuidado. Todos los villanos son malos, son terribles, son poderosos y si ganan, pues es el fin de todo. Pero no pueden ser omnipotentes. Tiene que existir dentro de toda esa estructura prácticamente infalible que tú has creado para tu villano una grieta, que es la que el héroe va a aprovechar, va a atacar y a partir de allí todo se va a destruir y va el héroe a vencer el conflicto. Una vez que se ataca a ese centro vulnerable, todo se convierte como una especie de efecto dominó. Vamos a imaginarnos al villano así, que el villano es una muralla de hierro totalmente impenetrable
que custodia un frágil y débil objeto. Una vez que tú logras pasar esa muralla y atacas el centro vulnerable, pues simplemente todo se acaba y todo muere. Una de las características principales de los villanos es justamente esa fragilidad que esconden tras una muralla que se considera impenetrable, y esa dureza que es lo que lo hace en realidad ser villanos, o es esa faceta que demuestran de ser villanos, pero por dentro son muy débiles. De hecho, si esa debilidad se construye de una muy buena manera, el lector puede hasta sentir pena al momento que son derrotados. Entonces, aquí tienes las pautas principales para crear un buen villano. Recuerda que estos personajes tienen una importancia vital en tu historia, porque van a ser el enemigo a vencer y el conflicto a resolver. Entonces, según sea el tamaño de tu villano, será el tamaño de tu héroe que va a conquistar en la historia. Antes de irme, le voy a hablar de mi top 5 de villanos favoritos en toda la literatura que yo conozco, que son sin duda para mí la referencia obligatoria para poder crear un buen villano. Si tú quieres tener un buen villano en tu historia, tienes que leer o tienes que conocer por lo menos estos villanos, porque son los mejores que yo conozco. Por supuesto, ojo, atento, esto es algo totalmente subjetivo. Esta es mi visión. Yo estoy seguro que muchos tendrán otros villanos que ustedes conozcan que son excelentes villanos, puede que inclusive sean mejores que los que yo tengo, pero por supuesto, este es mi listado. Les invito a que me coloquen en la sección de comentarios sus villanos favoritos, y así cada quien va aprendiendo de uno de otro. En fin, mi top 5 de villanos favoritos, sin orden de preferencias, tenemos a James Moriarty. No voy a decir de qué libros son porque tienen que buscarlo y deberían saberlo. James Moriarty, Hannibal Lecter, Sauron, Voldemort y el Guasón o el Joker. Que del Joker, para hablar del Joker tendría que hacer un vídeo completo, porque es el tipo de villano caótico. Es para mí, yo creo que es el mejor villano hecho y escrito en la literatura. No solamente en la escrita, sino en la literatura gráfica, pues, porque es de un cómic. Pero es el mejor villano que yo conozco. Para mí. Esa es mi apreciación. Let me get this straight. You think that killing those guys is funny? I do. And I'm tired of pretending it's not. Comedy is subjective, Murray. Y bueno, pues me toca hablar del libro del día de hoy. Este libro fue uno, tenía tiempo, lo leí hace tiempo, pero me pareció extraordinario. Se llama Sine Nomine, de Santiago López Casasola. Les voy a leer rapidito la sinopsis. La tierra temblará y las aguas huirán cuando el templo del sin nombre emerja de las profundidades. Un maremoto en el Atlántico Norte desencadena una serie de sucesos sobrenaturales que pondrían en peligro a la humanidad. La isla de El Hierro se convierte en el foco de fuerzas desconocidas y punto de encuentros de varios individuos con diversas intenciones. Como el mismo escritor lo coloca aquí, es un relato sobre el principio del fin, tipo apocalipsis, inspirado en la tradición del horror cósmico de Lovecraft. Sí, sin duda, tiene su propio panteón divino, y la historia es muy, muy intensa. Me gusta mucho porque la forma en que está escrito es una forma muy elegante, es una forma que recuerda a los clásicos. O sea, este escritor se le nota lo curtido en cuanto a lo que es, aparte de Lovecraft, dentro de lo que es la forma de escribir. Me gusta porque tiene una forma muy, muy fluida, pero a su vez bien hecha. Por mi parte, tiene un libro con un final abierto. Todos los libros que tengo son con finales abiertos. Y no sé cuándo los escritores irán a escribir las segundas partes o las continuaciones. Si sufres de aracnofobia, ten cuidado. Es lo único que te puedo decir. Está muy bien escrito, está muy bien detallado. Las descripciones, los diálogos están muy bien hechos. De verdad, lo recomiendo ampliamente. Sine Nomine, de Santiago López Casasola. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo con respecto a lo que es la creación de villanos. No puedo decir la próxima semana, el próximo vídeo, vamos a hablar de la contraparte, que son cómo crear un buen héroe. Recuerden que, por favor, darle a like
Y recuerden por favor suscribirse con la campanita, porque como no sé cuándo voy a subir el siguiente vídeo, ustedes están pendientes y sale la notificación. Si tienen algún comentario o si necesitan alguna ayuda con respecto a cualquier cosa que necesiten, me lo dejan en la sección de comentarios. Los invito a que me dejen su lista de top 5, top 10, top 15, top 20 de sus villanos favoritos, que con gusto pues los trataré yo más adelante. Este es un tema bastante extenso, muy interesante, que puedo y me gusta tratarlo a profundidad. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado aquí hablando en lenguaje de letras.